Bueno, muy bien, continuamos con nuestra lectura y reflexión de la conferencia de Grigori Grabovoi sobre la conciencia de Dios del día 20 de diciembre de 2003 junto a Sandra Mazón. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Todo bien, María Guadalupe. Un gusto continuar con la lectura de este bonito texto que prácticamente es la base de las enseñanzas de Grabovoi. Así es, este es nuestro segundo video respecto a este tema concreto. Muy bien. Y siguiendo la lectura, nos dice Grigori Grabovoi, ¿cuál es nuestra situación en el año 2003, hoy 20 de diciembre de 2003, situándonos en ese momento donde Grigori Grabovoi brindó esta conferencia de la conciencia de Dios? Y continuó, que los hombres perciben en gran medida la estructura como el sistema de desarrollo natural, precisamente la estructura de su propio organismo, pero en realidad ahora podemos cambiar al sistema de impulso externo del organismo si entramos en nosotros mismos, pero desde el punto de vista de esta luz de Dios que viene al hombre desde el infinito. Y el hombre, al diferenciarla, recibe su propia luz, es decir, se autorregenera. Cuando se vuelve a la estructura de autorregeneración del estudio de la enseñanza sobre la conciencia de Dios, se ve que el proceso de autorregeneración es, sin embargo, a menudo un proceso intenso y específico, relacionado con el hecho de que existe la posibilidad de que crezca un evento específico para sus acciones específicas. A ver, aquí empecemos situándonos en lo que Grabovoi nos dice. Entonces vemos que los hombres tienen que percibir en gran medida la estructura como el sistema de desarrollo natural. Entonces, ¿cuál es la estructura? Es nuestro cuerpo físico como un sistema de desarrollo natural. Es la estructura de nuestro propio organismo. Pero ahora tenemos la posibilidad de cambiar el sistema de impulso externo del organismo. Es decir, nosotros podemos transformar nuestro cuerpo, podemos regenerar nuestro cuerpo siempre y cuando si nosotros logramos entrar en nosotros mismos. Es decir, percibir nuestro propio organismo desde dentro, pero con el punto de vista de la luz de Dios que viene al hombre desde el infinito. Entonces, la vez anterior habíamos ya visto la luz de Dios que viene desde el infinito, llega a nosotros y eso nos permite a nosotros gestionar nuestro propio organismo. Ahora nos fijamos, interiorizamos en nuestro organismo y sentimos al mismo tiempo esa luz que viene de Dios y ahí empezamos a ver que no es solo la luz de Dios, sino que también existe la luz nuestra. Empezamos a percibir nuestra propia luz y esta es la que nos ayuda a la autorregeneración. Y cuando se vuelve a la estructura de la autorregeneración, con estas enseñanzas de Grabovoi acerca de la conciencia, se ve que este proceso de autorregeneración es un proceso intenso y específico que está relacionado con el hecho de que existe la posibilidad de que crezca un evento específico para acciones específicas. Es decir, se regenera un órgano, crece este órgano específico para una acción específica que es esta luz de Dios que viene al hombre desde el infinito. Y cuando también interiorizamos en la estructura de nuestro propio organismo. Ahí logramos hacer esta gestión. Mirar nuestro propio cuerpo físico como desde adentro. Hacer
ese ejercicio de percibirlo desde afuera y también desde dentro. Y a la vez sentir que esa luz de Dios que viene hacia el ser humano desde el infinito, ¿sí? Sí, exactamente, así nos dice Grabovoi. Que en este instante, mientras nosotros estamos compartiendo esta información, lo podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? Quienes están escuchando nuestro compartir lo pueden llevar a la práctica, ¿sí? Y concentrarse a través de la percepción del propio cuerpo, desde fuera de uno mismo y también desde dentro de uno mismo. Y percibir esa luz que viene de Dios desde el infinito hacia el ser humano, hacia nosotros mismos, ¿sí? Y que esa luz es la que impulsa la autorregeneración de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nos autorregenera. Autorregeneración. Continuamos. Es decir, partiendo del hecho de que las acciones no existen, por ejemplo, que no hay palabras, que no hay acontecimientos expresados en acciones, o que te encuentras en la estructura de una realidad tal que para que se desarrolle, consideremos la variante de esa realidad, por ejemplo, que tiene que desarrollarse hasta el infinito, un árbol crece y tienes que desarrollar el árbol hasta el infinito, que se desarrolle infinitamente. Entonces ocurre que si hablamos largo y tendido, el árbol puede desarrollarse y podemos expresar, necesitamos que se desarrolle infinitamente. Y entonces la repetición infinita lleva a que realmente facilitamos este proceso, pero entonces también tenemos que estar en un desarrollo infinito. Y este es uno de los mecanismos del nivel de desarrollo consecutivo, es decir, Dios, habiendo fijado la meta del desarrollo infinito de cada objeto concreto de información, Él mismo se desarrolla eternamente porque tiene esta meta. Y este nivel de extensión de la gestión es un nivel dirigido al hecho de que cuando el hombre se fija la meta del desarrollo eterno, empieza como a alargarse, precisamente con el cuerpo físico que entra en el desarrollo infinito en relación con esta meta. A ver, aquí entendemos esta parte que nos dice que partimos del hecho de que las acciones no existen. Por ejemplo, que no hay palabras, que no hay acontecimientos expresados en acciones, o que te encuentras en la estructura de una realidad tal que para que se desarrolle la variante de la realidad tiene que desarrollarse hasta el infinito. Entonces, para que algo realmente se desarrolle, tiene que desarrollarse hasta el infinito. Y para nosotros lograr que este desarrollo se haga realidad, por ejemplo, percibir un árbol que crece, pero este árbol se desarrolla hasta el infinito, nosotros logramos esto cuando nosotros mismos estamos en el desarrollo infinito. O sea, nosotros tenemos que sentirnos eternos, sentirnos de infinito, y ahí logramos que un árbol, como nos dice aquí Grabovoi, se desarrolle infinitamente. Pero para ello también es necesario que nosotros con nuestras palabras digamos, decretemos y repitamos, necesitamos que se desarrolle infinitamente. Entonces, esta repetición de la palabra infinito nos ayuda a facilitarnos este proceso, porque también tenemos que estar en un desarrollo infinito. O sea, con nuestra palabra nosotros creamos la acción, nos sentimos infinitos
decimos, pronunciamos que se desarrolla infinitamente y nosotros también estamos dentro de ese desarrollo infinito. Dice, y este es uno de los mecanismos del nivel de desarrollo consecutivo. Es decir, Dios se ha fijado en la meta del desarrollo infinito de cada objeto concreto de la información. Para Dios, todos los objetos tienen que tener desarrollo infinito. Los árboles, los planetas, el ser humano, porque esa es la meta que tiene Dios. Porque ahí Dios mismo se desarrolla eternamente. ¿Por qué es la meta? Porque Él se desarrolla eternamente, es su meta en sí, es la meta para todas las cosas que Él ha creado. Y este nivel de extensión, de esta gestión, tiene que estar dirigido al hecho de que cuando nosotros nos fijamos una meta de desarrollo eterno, nosotros empezamos como a alargarnos, como a proyectar tanto nuestro cuerpo físico como nuestro nivel de conciencia. Y entramos en el desarrollo infinito en relación con esta meta. Recordemos que estamos estudiando es la conciencia de Dios. Y desde el punto de este estudio de la conciencia de Dios, cuando nosotros nos planteamos la meta de desarrollo infinito, logramos esa meta porque nos hemos planteado dentro de la conciencia de Dios y que Dios también tiene esa meta para todos los objetos de creación. Él desea que todo lo que Él ha creado sea eterno y sea infinito. Y acá podemos observarnos a nosotros mismos, mirarnos internamente, conectar con nuestra alma para reconocer si estamos en este deseo de estar en el desarrollo infinito, en esa plataforma de la vida eterna, desde donde crea el Creador, ¿sí? Simplemente para poder ser conscientes de lo que hay en lo profundo de nuestro interior. Es mi deseo estar en esa plataforma de la vida eterna, del desarrollo infinito. Y continuamos nuestra lectura. Lo que sucede es que así podemos crear una palabra inexistente. Por ejemplo, podemos construir un órgano o regenerar prácticamente cualquier tejido si queremos hacerlo inicialmente a partir de la estructura. Y esta estructura sigue perteneciendo a la estructura de la conciencia unificada, es decir, la conciencia que contiene todos los elementos de la realidad externa, la conciencia que contiene el elemento de su propia realidad, el elemento de la conciencia de Dios. Y así sucede que en este contexto, a menudo, prevalece la conciencia de la realidad externa. Más aún, la conciencia de la realidad externa es un elemento que es externo tanto en relación con la conciencia de Dios como en relación con la conciencia del hombre. Y lo que ocurre es que la propia formulación de las palabras, por ejemplo, la reproducción de la palabra, es decir, cómo crear la propia palabra en este sistema, es ante todo un sistema de normalización. Es decir, si creamos la palabra de la norma en relación con el hombre para alguna enfermedad, entonces la enfermedad se cura. Aquí es importante dónde colocamos la palabra de la norma. Supongamos, digamos que la palabra de la norma es cura de la osteocondrosis y la colocamos cerca de la columna vertebral, mientras que la palabra cura de la osteocondrosis podemos colocarla cerca de la articulación de la pierna derecha. Es decir, en cuanto fijamos los dos estados, entonces el camino de la cura para la curación, ese es el camino del hombre. Vemos la luz que pasa entre las dos frases, así como la luz que viene a través del hombre, este es el camino del hombre.
Esta gestión también está bien bonita y de pronto hasta fácil de hacer. A ver, vamos a hacerla mientras vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos haciendo y practicando en nosotros mismos. Aquí nos dice que existe el poder de la palabra. Entonces, esta estructura sigue perteneciendo a la estructura de la conciencia unificada. ¿Por qué le damos poder a las palabras, a lo que estamos diciendo, a lo que estamos decretando? Es porque estamos uniendo la conciencia de Dios, estamos uniendo también. Dame un minuto, por favor. Ok. Continuamos. A ver, continuamos. Seguimos interpretando esta parte, este texto, en donde nos dice que si nosotros queremos y podemos construir un órgano a partir de crear una palabra inexistente. O de pronto sí existe, pero nosotros le ponemos el enfoque de la estructura de la conciencia unificada, es decir, esta conciencia que contiene todos los elementos de la realidad externa. Pues la conciencia que contiene todos los elementos de la realidad externa, que contiene el elemento de nuestra propia realidad, qué es lo que nosotros queremos lograr, cuál es lo que el anhelo de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestra alma, y eso lo unimos con la conciencia de Dios. Es decir, esta palabra que se construye se hace fuerte porque tiene la unión de nuestra conciencia y la conciencia de Dios. Y en este contexto siempre dice que va a prevalecer la conciencia de la realidad externa. Y sabemos que parte de la realidad externa es nuestro cuerpo físico. Parte de la realidad externa es todo lo que nos rodea. En relación con la conciencia de Dios, y también está muy relacionada con la conciencia nuestra, con la conciencia del hombre. Y aquí nosotros formulamos una palabra. Por ejemplo, la reproducción de la palabra. ¿Cómo crear una palabra en este sentido? Es ante todo un sistema de normalización. Las palabras que pronunciamos lo hacemos con mucha seguridad, buscando el significado, buscando que sea una palabra constructiva, y empezamos a crear esta palabra dentro de la norma, en relación con nosotros mismos para sanar alguna enfermedad. Entonces colocamos estas palabras que están dentro de la norma. Aquí Grabovoi nos da un ejemplo, nos dice cura de osteocondrosis. Nosotros podemos colocar cura de la diabetes, cura de la visión, cura de un cáncer, cura de un dolor de estómago. Entonces, podemos colocar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y colocamos esta palabra, por decir cura de la visión o cura de osteocondrosis, la colocamos en la columna vertebral. Y miramos la palabra cura de osteocondrosis. Y también, una vez que la colocamos en la columna vertebral, también la podemos colocar en la articulación de la pierna derecha. Es decir, tenemos la misma palabra ubicada en dos lugares diferentes, en la columna vertebral y también en la pierna derecha. Y ahí es cuando fijamos estos dos estados, es decir, el uno en la columna, el otro en la pierna derecha. Y marcamos un
un camino que va desde la columna a la pierna derecha, es el camino de la curación. Ese es el camino del hombro. Y vemos cómo la luz que pasa entre las dos frases, entre la que está en la columna y entre la que está en la pierna derecha, vemos esa luz que empieza a caminar y esa luz viene a través de nosotros, a través del hombre, y este es el camino del hombre. Y ahí tenemos un proceso de curación como un proceso de simple percepción de la luz de estas dos frases. Y aquí podemos construir la siguiente palabra, que el hombre curado de osteocondrosis realiza la acción. Y surgen las palabras que son necesarias para realizar su actividad, aunque tengan que realizar una actividad compleja. Y empezamos a crear las palabras que pueden salvar en presencia de la tecnología compleja para diagnosticar un objeto técnico y de pronto nosotros no conocemos las fórmulas, simplemente iluminamos con esta luz que viene de la conciencia unificada y logramos la sanación. Podemos hacer este mismo ejemplo en curación de la visión. Podemos poner en nuestra columna vertebral la palabra curación de la visión y luego en nuestros ojos curación de la visión y marcamos este camino de luz desde las palabras que se ilumina cada palabra, cada letra se ilumina con la luz de la conciencia, con nuestra luz marcamos el camino, miramos los dos lugares iluminados y logramos automáticamente, tenemos la certeza, porque esto se trabaja con certeza, logramos la recuperación y la sanación de la visión. Así sea a través de un proceso donde somos guiados a un profesional de la salud que nos da un tratamiento, una indicación que nos guía siempre a la curación, ¿verdad? Sí, sabemos que la curación realmente es holística. Esto que estamos haciendo es moviendo energía, movemos la energía que ha ecuacionado la enfermedad. Pero no es esto el 100% de la sanación, es el primer paso, es el movimiento de la energía. Si nosotros tenemos la intuición de ir donde el médico oculista para que nos revise, para que nos sane, eso va a ser parte de la curación. De pronto, después de esto, nos habla del puede venir camino de la curación, y en el camino de la curación es un proceso. Sí. Y vienen muchas cosas, viene de pronto una persona que te da un consejo, que sin que tú le converses te dice, tal persona hace esto, o tú escuchas que tal gotero, que tal cosa sana, entonces es parte de, porque entendemos que Dios maneja todos los elementos externos para que sean infinitos y eternos. Entonces, todo lo externo es una medicina, son los médicos, es la curación por medio de plantas, la curación holística y es también la parte energética en la que en este momento estamos gestionando. Gestionamos ese camino de curación que puede estar construido por muchas cosas físicas que la vida misma nos va a presentar. Así es, pero siempre el mismo Grigori Grabovoi destaca la importancia de que esto es inclusivo, es holístico y que naturalmente en este proceso están los profesionales adecuados respecto a aquello que queremos transformar, aquella enfermedad que queremos curar, ¿verdad? Así que eso lo destacamos para que quede bien claro que el camino de la curación de manera integral, naturalmente, incluye el tratamiento con el profesional adecuado
Y lo que hacemos, como decís vos, Sandra, como está diciendo Sandra, es incluir esta otra parte, esta otra dimensión que nos va guiando en el proceso, nos va guiando y la información nos va llegando, la información que necesitamos para nuestra curación nos va llegando, ¿verdad? Nos va llegando y nosotros en este proceso de desarrollo de la conciencia vamos comprendiendo cada vez más profundamente, con más información, para lograr esa curación, ¿sí? El camino de la curación, porque la verdad que muchos tenemos algo que transformar, algo que sanar de nuestro cuerpo físico, y esto es una mirada que integra la dimensión profunda y espiritual del ser humano, pero integra, la suma a esa otra parte que tiene que ver con nuestra consulta profesional médica, ¿verdad? Sí, y mira lo que dice luego. Dice, por ejemplo, a tus espaldas está el nivel inicial del objetivo. ¿Por qué era necesario poner las palabras en nuestra espalda? Porque en la espalda está el nivel inicial del objetivo, desde donde nosotros estamos empezando a sanarnos, desde donde nosotros estamos empezando a tener conciencia de cuál o tal enfermedad queremos sanarnos. Y luego, dice, está el diagnóstico del objetivo, y el diagnóstico del objetivo se le coloca a la derecha. Ahí está el sistema de información externa. Entonces, nos va explicando por qué ponemos en un inicio la palabra curación en nuestra espalda, porque ahí está el nivel inicial del objetivo, que es la curación. Luego, en la pierna derecha está el sistema de información externa, es decir, ¿por qué nos enfermamos de esta enfermedad? ¿O cuáles son las razones que desencadenaron en esa enfermedad? Ahí está en la pierna derecha. Eso es lo que representa el objeto. Y lo que es este objeto, y delante de ti ya está la acción. ¿Y cuál es la acción? De pronto parte de la acción es hacer esta gestión para reconocer las partes de la enfermedad, y también parte de esta acción es, si es que está en nuestro camino, encontrarnos con un buen médico que nos ayude a sanarnos desde adentro, una sanación integral, o si de pronto se necesita una cirugía, o si de pronto solo se necesita es tomar conciencia, y ahí se logra ya la sanación. Aquí Fíjate también nos indica que el diagnóstico lo que se incluye realiza es la conciencia de la persona. Lo que Grabovoi está incluyendo acá es un estado activo, ¿sí? del ser humano, que necesita esa autorregeneración, esa recuperación de esa enfermedad. La parte activa es esta conciencia, ¿sí? Entonces ya no va como entre comillas, una persona pasiva que se pone ante un profesional para que le resuelva, sino que va al profesional adecuado para resolver la situación de enfermedad, pero con una actitud activa, donde se vuelve responsable de desarrollar la conciencia que le permita esa transformación de esa enfermedad. Y nos dice, a tus espaldas está el nivel inicial, como vos decías, ¿no? Por eso en la espalda él nos dice que coloquemos cura de, y aquello que sea necesario curar, ¿verdad? El nivel inicial del objetivo, el diagnóstico. Y a la derecha está el sistema de información externo. Y delante de ti ya está la acción, o sea, delante nuestro ya está la acción que nos impulse esa transformación que necesitamos para la curación, ¿sí? Nos habla del camino de la curación, y donde el ser humano es activo y responsable de desarrollar su conciencia para transformar la información que
nos lleva a la enfermedad, ¿sí? Y estamos muchos en este proceso donde cada uno con aquello que tiene que transformar está tomando conciencia y accediendo a información que nos permite la curación. Por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿verdad? Estamos muchos tomando conciencia de la importancia de ser conscientes de nuestra alimentación. Y bueno, y no solo de la alimentación, sino de todo en sí, Sí, incluso de nuestros pensamientos. Claro, de la alimentación también, de ese nivel de los pensamientos, ¿sí? O sea, siempre las enseñanzas de Grigori Grabovoi es multinivel, es multidimensional. Entonces, podemos decir conciencia de la alimentación en la dimensión física concreta. También podemos hablar de la alimentación respecto a ese espacio de pensamientos. ¿Qué pensamientos alimento en mi vida cotidiana? Y bueno, y así podemos ir observando las distintas dimensiones de nuestro ser. Grabovoi es una educación evolutiva que abarca la multidimensionalidad del ser humano. De ahí el desarrollo de nuestra conciencia para ir accediendo a esas diferentes dimensiones de nuestro ser. Pero luego es interesante que tomemos conciencia de esta gestión que nos estás dando, ¿no? Que a tus espaldas está el nivel inicial del objetivo. Y él nos dijo que pongamos ahí las palabras curación de, ¿sí? Y luego nos dice, a la derecha está el sistema de información externo. Entonces también en nuestra pierna derecha colocábamos curación de y lo que necesitemos transformar, ¿verdad? Entonces ahí está el sistema de información externo que necesitemos para poder transformar esa situación, ¿sí? Y delante de ti está la acción, es decir, la acción que necesitemos llevar a cabo para poder, en ese camino de curación, ¿no? Para poder lograr la transformación. Esto es interesante, ¿eh? Nuestra espalda, el lado derecho y delante de ti ya está la acción, ¿sí? Ese es el camino de la curación, ¿sí? Y la conciencia que ve todo este campo informativo, porque todo es información. Sí, y luego nos dice que lo que ocurre es que la luz que pasa a través de ti, una vez que hemos logrado la comprensión que tú has hecho, María Guadalupe, es que miramos que la luz que pasa a través de nosotros absorbe toda la información que corresponde al nivel donde esta información del objeto y recibes en tu conciencia. Es decir, miramos nuestra espalda, nuestra parte derecha, nuestra parte del frente y vemos que la luz pasa a través de nosotros, absorbe toda esta información de la enfermedad y esto corresponde a un nivel de información y esta información es recibida por la conciencia a causa de la luz y las palabras específicas empiezan a llegar a nosotros. Entonces podemos empezar a crear las palabras a través de esta luz del objeto externo a causa de esta dinámica de acción que hemos logrado entre la tarea y la realización de esta tarea. Es decir, cuando logramos entender y hacer este proceso, a través de la luz las palabras correctas llegan y nos permiten hacer una gestión con mucha profundidad, con mucha fuerza. Esto es esencial, lo que estamos compartiendo, porque es el paso siguiente. Primero estaba esa gestión de comprensión de ese nivel inicial de la espalda, luego a la derecha el sistema de información externo, delante de ti la acción, y esto que continúa es esencial. Nos dice que esa luz pasa a través de ti, absorbe la información, ¿sí? Y nosotros recibimos en nuestra conciencia, a causa de esta luz, las palabras específicas
que podemos crear las palabras a través de la luz, ¿sí? Que sea la causa de esa acción entre la tarea y la realización de esta tarea. Esta es la gestión completa, ¿verdad? Y vamos haciéndolo como tú lo dices y vamos sintiendo realmente esta gestión completa. Y de pronto al inicio yo me había equivocado, pero bueno, es que esto lo estamos realizando en este instante. La interpretación y la profundización de este texto es en este instante. Hoy entendemos y sabemos que la parte inicial es la parte de nuestra espalda. Seguimos con la comprensión en nuestra parte derecha y la resolución delante de nosotros. Y luego aquí Grabovoi nos indica que lo que ocurre es que cuando nosotros empezamos a actuar en el nivel de la creación de la palabra, lo que ocurre es que la conciencia de Dios, que está presente aquí como un elemento unificador, en el nivel de los impulsos iniciales, de la luz de todos los fenómenos del mundo en el ambiente externo, entonces aquí absolutamente todo se hace claro. Y también nosotros podemos gestionar el ambiente externo. Aquí también podemos ver que la cuestión de la creación de los elementos impulsores en el ambiente externo es un proceso de gestión. Cuando el hombre se encuentra en el nivel en el que se ve obligado a crear los elementos de la realidad del desarrollo infinito. Entonces sucede que por propia conciencia se encuentra clara y correctamente no solo en la conciencia de Dios, en el sentido de la percepción de Dios, sino también en la conciencia de cualquier otra realidad. Y cuando el hombre comienza a diferenciar la conciencia de cualquier otra realidad, se vuelve absolutamente independiente y entonces las palabras se convierten en sí mismas y se organizan por sí mismas. Entonces miramos el poder realmente que tiene la palabra cuando se encuentra ubicada y en la profundización de la conciencia de Dios y la conciencia del hombre. Ahí vemos que incluso las palabras empiezan a tomar una fuerza de cierta manera natural porque proviene del Dios mismo. Y del mismo modo, por analogía, actúa la conciencia de Dios. Una cantidad infinita de realidad crea esa palabra, esa gestión que se realiza en términos de gestión auténtica, de gestión real. Entonces empiezas a ver que la creación de tu organismo, por ejemplo, es a menudo la consideración de tus diferentes estados, o al menos la reacción a ciertos sistemas específicos del organismo. Por ejemplo, has centrado tu atención en elementos físicos y ves que de ahí surge una palabra conductora. Aquí hay un cierto sentido de la palabra que está incrustado en el significado de la palabra. No solo que había una palabra en el principio, sino que la palabra misma es la palabra que conduce, porque el impulso inicial contiene obviamente todos los elementos de la conducción posterior. Dios, que creó el mundo, insertó inmediatamente todo el sistema del desarrollo futuro del mundo. Por eso la palabra que lleva, que aleja o hacia la luz del desarrollo eterno, hacia la luz de la vida eterna, es una palabra creada, por tanto, ya por ustedes, vosotros, y en esto está el elemento fundamental del desarrollo de la conciencia de Dios, precisamente del desarrollo en relación contigo, que la luz de Dios es del infinito, que se transforma en una palabra, pero la palabra también es luz, también es información,
se convierte en el instrumento de acción para la configuración de los acontecimientos posteriores. Sí, aquí vemos realmente la fuerza que tiene la palabra. Ya sabíamos que la palabra tiene fuerza, pero aquí Grabovoi le pone más énfasis en que el desarrollo de la conciencia de Dios es fundamental y el desarrollo en relación con nosotros mismos y sentir la luz que viene de Dios desde el infinito, que nos ayuda a transformar estas palabras y a lograr los objetivos que queremos. Así es, eso sí, la palabra que lleva hacia la luz del desarrollo eterno, hacia la luz de la vida eterna. ¿Sí? Esta palabra que emerge de esa conciencia unificada, ¿sí? La conciencia unificada del hombre y de Dios. Y vemos también la importancia de observar nuestras propias palabras y que al final nuestros pensamientos se convierten en palabras, la importancia de observarlos y de meditar en ellos, y si de pronto nos vemos con un pensamiento o con una palabra inapropiada, ser conscientes de eso y anularlo, mirar la pureza de las palabras, que las palabras vienen de la conciencia de Dios. Entonces siempre estar atentos a esto. Así es. Entonces, en esa autoobservación, que es esa capacidad de ir desarrollando la conciencia de nosotros mismos, es decir, la conciencia de lo que estamos pensando, entonces activamos en nuestra vida cotidiana esa autoobservación para darnos cuenta de qué palabras estamos expresando, ¿sí? Porque acá nos habla Grabovoi de las palabras que llevan hacia la luz del desarrollo eterno, hacia la luz de la vida eterna. Y previamente hablábamos de si realmente nos hicimos la pregunta, si realmente estamos en este deseo de desarrollo eterno, en ese deseo de vida eterna, que es el deseo de vivir en unidad con el amor de Dios, que es nuestro real origen, ¿sí? Entonces, si realmente desde lo profundo de nuestra alma sentimos que nuestro deseo auténtico, nuestro deseo verdadero es esa unión con nuestro Creador, la unión de nuestra conciencia con la conciencia de Dios, pues entonces vamos a poner atención en nuestra vida cotidiana a través de la autoobservación para darnos cuenta si estamos en estos pensamientos coherentes con este deseo real de vivir en esa conciencia unificada, que es la conciencia del ser humano en unidad con la conciencia de nuestro Creador. Bueno, Sandra, hasta acá llegamos hoy. No sé si querés agregar algo más a nuestro estudio y reflexión de hoy. Bueno, sí, una síntesis, realmente saber que la palabra es una palabra conductora. Por medio de la palabra nos comunicamos, tú y yo, por medio de la palabra se comunica Grabovoi con nosotros. Bueno, él tiene también otros métodos, pero a través de la palabra vamos entendiendo estos principios, que la palabra mismo conduce toda esta información, es la que contiene todos los elementos de conducción posterior, es decir, la palabra ya está en el futuro, ya está en la eternidad. Saber que la palabra también es luz y que también es información. Y como nos dice aquí Grabovoi, se convierte en el instrumento de acción, es decir, a través de la palabra creamos, para la configuración de los acontecimientos posteriores. Entonces, crear salud para que nuestro futuro sea saludable, crear armonía a través de la palabra para que el futuro sea armonioso, libre de guerras, libre de catástrofes, crear la macro salvación a través de la palabra y con el poder
de la conciencia de Dios, recordando que estamos estudiando el texto de la conciencia de Dios y que todo esto llega a tener la fuerza y el poder para lograr siempre y cuando nos unificamos con la conciencia de Dios. Nuestra conciencia se unifica con la conciencia de Dios, comprendemos estos principios y a través de la palabra empezamos a crear acciones para un futuro siempre próspero, siempre positivo para toda la humanidad. Yo creo que hasta ahí nos quedaría un abrazo. Y será hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias.